ir presentando el seminario para iniciar la actividad del día de hoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta sesión del Seminario Permanente del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología, INIATO. Este seminario es espacio abierto para hablar de los grandes problemas y retos que tenemos como sociedad, en los cuales la ciencia y tecnología pueden aportar soluciones. Estos trabajos de ciencia y tecnología que desarrollamos en la universidad los enfocamos y priorizamos al beneficio del ser humano y su armonía con el entorno. En esta sesión hablaremos de la investigación que se realiza a partir del procesamiento de imágenes satelitales para identificar los efectos de la sequía en diferentes regiones de México y sus consecuencias para la agricultura, tema por supuesto relevante para nuestro país. Les voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Alejandro Monsiváis Huertero. Él se desarrolla en el área de percepción remota satelital utilizando sensores de microondas. Él trabaja en el CIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Monsiváis Huertero estudió la licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una maestría en microondas y telecomunicaciones ópticas y un doctorado en microondas, electromagnetismo y optoelectrónica, ambos en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse 3 en Toulouse, Francia. Sus principales áreas de interés son la percepción remota satelital, el modelado electromagnético a frecuencias de microondas y la implementación de algoritmos de inversión y asimilación para la obtención de parámetros de superficie. Le cedo la palabra al doctor Monsiváis. Doctor, por favor. Doctor, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes y poder compartir algunos de los trabajos que hemos estado desarrollando con todo mi equipo de trabajo durante estos últimos años aquí en México. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si se puede ver. Sí. Bueno, lo que les voy a presentar en esta parte es un trabajo que hemos estado desarrollando en colaboración con la Universidad de Florida. El trabajo que hemos estado trabajando de forma simultánea, de forma paralela, trabajando en esta parte de hacer dos proyectos simultáneos, lo que nosotros llamábamos, lo que nosotros hemos llamado dos proyectos espejo, en donde es monitorear el efecto del cambio climático, particularmente la sequía, sobre nuestros territorios. Entonces, esto es lo que estamos haciendo nosotros es mediante el uso de imágenes satelitales y particularmente estamos usando lo que se conoce como las frecuencias de microondas. Voy a entrar un poquito más a detalle en el poquito más adelante de la presentación. Como ya lo comenté, la parte del trabajo que estamos haciendo en México ha sido fondeado por el Fondo Sectorial de la Agencia Espacial Mexicana y por parte de NASA se tuvo el financiamiento del Terrestrial Hydrology Project. De grosso modo, lo que vamos a cubrir es la motivación, el cómo hacemos la caracterización de la zona agrícola, cuáles han sido los principales resultados que hemos estado encontrando y que hemos estado desarrollando, y cuáles son los retos actuales que aún tenemos a estos días. Cuando nosotros hablamos del efecto del cambio climático sobre la superficie terrestre, son diferentes áreas las que se ven afectadas. Tenemos desde el punto de vista de sequías, inundaciones, incrementos de temperatura, decrementos de temperatura, y todo lo que se puede derivar de estos cambios o de estas modificaciones extremas que podríamos estar teniendo. Evidentemente, tenemos que ver a la Tierra como un sistema que se encuentra en balance.
Y esto es importante porque, por ejemplo, si hablamos de una cuestión de sequía, el agua que no cae en un territorio va a caer en otro territorio y entonces se va a provocar una inundación. Y lo mismo sucede, si nosotros empezamos a tener incrementos de temperatura, va a haber otros periodos que se van a compensar con temperaturas mucho más frías. Esto, pues, tanto en la cuestión vegetal como en la cuestión animal, va a tener ciertos cambios y algunas especies que no logren adaptarse a estos cambios, pues evidentemente van a tener que, van a tender a la extinción. Si nosotros vemos la Tierra como este sistema, la podemos lo podemos dividir en dos ciclos. Uno que es el ciclo del agua y el otro que es el ciclo de carbono. El ciclo del agua generalmente está enfocado a todo este movimiento de cómo se está moviendo el agua en sus diferentes estados y cómo está esta parte de desde la lluvia, la infiltración, las cuestiones de recarga, cuestiones de evaporación, cuestiones de evapotranspiración y cuestiones de condensación. Entonces, todo este es un ciclo en el que lo tenemos que estar manejando y que también por sí solo es un ciclo que se encuentra dentro de su balance. Por el otro lado, tenemos la cuestión de carbono, en donde tenemos toda la emisión del dióxido de carbono que es aprovechado por otras especies vegetales que también hacen toda esta emisión que generan oxígeno y que también la misma atmósfera nos ayuda a proteger. Y tenemos toda esta cuestión de emisiones de gases que también son aprovechados por por otros elementos que se encuentran sobre la Tierra. Lo que está pasando en este momento es que estos balances se están viendo modificados y es lo que está produciendo esas condiciones extremas que por cuestiones antropogénicas y por cuestiones climáticas propias se han estado modificando. Esto a nosotros nos está impactando en nuestra vida diaria y pues tenemos que irnos adaptando, pero también tenemos que hacer que estas modificaciones cada vez empiecen a no ocurrir tan rápido para que también dé un proceso de regeneración natural. Cada uno de estos dos ciclos tienen componentes que por sí solas no las podemos monitorear de forma puntual, sino que tenemos que verlo como una cuestión global. Y dentro de las herramientas de cuestiones que nos pueden dar esa visión global son los satélites. Y particularmente nos vamos a enfocar en esta plática todo lo que es el ciclo del agua y cómo podemos empezar a monitorear ciertos parámetros de dónde interviene el ciclo del agua dentro de lo que se le conoce como cuestiones de superficie. En la cuestión de carbono no está completamente desligada, son dos ciclos que están interrelacionados, pero en esta cuestión tenemos la cuestión de vegetación que está muy relacionada. Como son dos temas muy amplios, en esta presentación únicamente me voy a enfocar a la parte del ciclo del agua y únicamente a la cuestión del contenido de agua en el suelo, que es una de las temáticas que es un tema de actualidad y una problemática de cómo podemos caracterizar. En términos de los sensores que actualmente se están utilizando, tenemos dos tipos de sensores, uno que son los ópticos y otros que son los microondas. Los sensores ópticos son, por ejemplo, aquellos como los que nos permite ver el Google Maps, en donde podemos cubrir el espectro visible, o tenemos lo que se le conoce como el espectro térmico, en donde nos dice más o menos cómo estamos en cuestiones de temperatura. En el rango de las microondas, estamos hablando sobre todo de longitudes de onda que se conocen como centimétricas, es decir, mide alrededor de unos cuantos centímetros las longitudes de onda. En este sentido, puedo ir yo desde más o menos un centímetro hasta longitudes de onda de 100 centímetros o 1 metro más o menos.
Entonces, este es el rango en donde vamos a estar nosotros trabajando. ¿Por qué nos interesa esta parte de los sensores de microondas para el monitoreo de las características del suelo y particularmente el contenido de agua que tiene el suelo? Dado que nosotros tenemos longitudes de onda mucho más amplias en microondas que en la parte óptica, que ahí en la parte óptica hablamos de nanómetros, de micrómetros, lo que nos va a permitir es que podamos tener mayor penetración en algunos de nuestros elementos o, por ejemplo, tener un poquito de penetración de la capa vegetal cuando la tenemos. Estos sensores de microondas se dividen en dos tipos, que son los sensores activos y pasivos. Y, por ejemplo, tenemos la técnica activa, que es aquella técnica que lanza y recibe la onda que emite, y lo que hace es que tiene interacción de la onda que envía con la superficie y se recibe eso que en ocasiones se le llama eco. Entonces, esto que se le conoce en física se le denomina como un efecto de retrodispersión. Aquí lo que se hace es que se caracteriza el cómo se está registrando ese eco, cuánto se atenúa, en qué dirección se está cambiando, cuánto cambia de dirección, etcétera. Y eso es lo que nos va a estar dando la información que nos va a estar caracterizando sobre qué estamos incidiendo. Estos sensores son sensibles al contenido de agua en el suelo y también tienen cierta sensibilidad a cuestiones de rugosidad de la superficie, así como una cuestión de la estructura de la vegetación. Por ejemplo, cuando yo hablo de esta cuestión de estructura de vegetación, si nosotros nos imaginamos un campo de avena, un campo de soya, un campo de alfalfa, lo vemos muy aleatorio, pero si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, un cultivo de maíz o un cultivo de trigo, vemos, o la caña, vemos estructuras mucho más definidas y menos aleatorias. Entonces, a esto me refiero yo con la estructura de la vegetación. Tenemos la otra técnica, que es la técnica pasiva, la cual únicamente recibe información, no emite. Entonces, esta técnica lo que va a estar recibiendo es la emisión. Todo cuerpo terrestre recibe radiación y una parte de esa radiación la emite. Y esa emisión global de todos esos cuerpos que se encuentran sobre la Tierra es lo que va a estar capturando el radiómetro. Este sensor también tiene sensibilidad a lo que es humedad de suelo, y tiene la ventaja de que es menos sensible a cuestiones de rugosidad de suelo y a la estructura de vegetación. Sin embargo, este radiómetro tiene la desventaja de que como únicamente recibe señales, necesita cubrir un área muy grande para que desde el punto de vista electrónico podamos superar ese umbral de ruido electrónico. Esto no lo tiene el radar, pero su resolución es más fina, pero tiene la problemática de que como es mucho más fino, su electrónica es más amplia y entonces también necesito yo ponerlo en pasos orbitales que son menos frecuentes que el radiómetro. Dada esta situación y como las cuestiones de contenido de agua en el suelo son altamente dinámicas, por ejemplo, imaginámonos cuando llueve, pasamos de una contenido de agua que es relativamente estable a que cuando llueve se tiene un incremento importante y después tenemos esa cuestión de infiltración. Entonces, entre más pasos frecuentes tengamos de información, nos vamos a tener una mejor caracterización de cómo evoluciona el contenido de agua en el suelo. Y por esta razón, se ha decidido que para esta tecnología se use la técnica pasiva. Actualmente se tienen misiones ya operando que cubren esta necesidad de observar. Se trabaja generalmente en dos bandas, que la banda C y la banda L. La banda C opera alrededor alrededor de los 5 o 6 GHz y la banda L opera alrededor de 1 GHz. Y cada uno de estos
perdón, aquí en la banda C estamos hablando de longitudes de onda de alrededor de 5 centímetros, mientras que la banda L estamos hablando alrededor de 30 centímetros de longitud de onda. En ambas frecuencias de operación, yo tengo tanto la técnica activa como la técnica pasiva, y lo que hago aquí es solamente enunciar alguna de las misiones que están operando actualmente y las resoluciones y las características técnicas que nos están dando principalmente. Por ejemplo, la parte de Sentinel-1, que es de la Agencia Espacial Europea, que está operacional desde el 2006, que nos entrega 2 polarizaciones y nos entrega una resolución de 30 metros, el RADARSAT-2, que es de la Agencia Espacial Canadiense, que está operacional desde el 2002, que nos da resoluciones de 20 metros, y este que es banda C, que su objetivo de esta misión no era propiamente la superficie terrestre, sino eran más los océanos, pero también se ha visto que da información. Y dado que su diseño, la misión principal del sensor es el océano, cubre por eso extensiones tan grandes. En la cuestión de banda L, se tiene el satélite, el sensor radar de la Comisión Nacional del Espacio Exterior de Argentina, que fue lanzado en 2018 y tiene un gemelo, el SAOCOM B, que fue lanzado en el 2020. Se tenía, lamentablemente ya dejó de operar, un sensor de NASA, pero esta misión del SMAP tenía la característica de que tenía 2 sensores dentro de la misma misión, que era un radar y un radiómetro. Por cuestiones técnicas, un amplificador falló del radar y entonces ya dejó de emitir pulsos, pero la parte pasiva, la parte receptora, siguió operando. Entonces, desde el punto de vista del sensor, sigue operando como un radiómetro. Y tenemos otra misión que es el ESMOS de la Agencia Espacial Europea y que sigue colectando información. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros comparamos la resolución que nos da el radar de Argentina en banda L con los radiómetros de la Agencia Espacial Europea y de NASA, podemos tener esa comparación en cuanto a resoluciones espaciales. En este caso yo me voy a enfocar a la misión SMAP, que es con quien hemos estado trabajando en colaboración, pero aquí podemos ver esa cuestión de la complejidad en cuanto a irnos de escalas de kilómetros a irnos de escalas de metros, que ya es en sí una problemática que vamos a tocar más adelante. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a entender este contenido de agua, y es por lo que NASA definió esto que se le llama como el Science Utilization SMAP Project, que es llevar estas observaciones que se están obteniendo con este sensor a aplicaciones, por así llamarlos, más aterrizadas de realmente visualizar qué está pasando en los cultivos y cómo interpretar esa información. Y sobre todo cuando estamos hablando de interpretarles, qué tanta precisión tenemos, si realmente la variabilidad que estamos obteniendo es representativa o no es representativa, si todo el mundo se está comportando igual las observaciones. Si ustedes lo vieron, estamos hablando de misiones que se lanzaron en el 2008. Una se lanzó en el 2008, que fue la Agencia Espacial Europea. La otra se lanzó en el 2015 por parte de NASA. Pero antes de eso había únicamente estudios teóricos, y que estas misiones están permitiendo realmente el verificar todos esos estudios teóricos, y sobre todo está permitiendo identificar nuevas problemáticas que en ese momento no se tenían. Entonces, el objetivo principal que se tiene es, de las observaciones del sensor pasivo del SMAP, es llegar a observaciones de emisión o de temperatura de brillo por debajo del kilómetro. Esto es lo deseable desde el punto de vista de aplicaciones agrícolas. Ya desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista científico no es tan fácil, por todo lo que las implicaciones de lo que representa el simplificar las condiciones reales de la superficie terrestre.
Se han hecho diferentes estudios, se han implementado diferentes tecnologías, sobre todo porque para cuestiones agrícolas y cuestiones de crecimiento de cultivos, es necesario cubrir un cierto rango de penetración en el suelo, que es lo que se define como el rango de la zona de raíces, que para aplicaciones agrícolas se define hasta 1 metro de profundidad en el suelo. Evidentemente, esto está muy ligado a los efectos de sequía. Tanto México, Canadá y Estados Unidos tienen un programa específico para el monitoreo de sequía en América del Norte, pero para estos efectos de esta presentación nada más nos vamos a enfocar a la parte de México, y justamente es en esta zona en donde nosotros tenemos que visualizar. Aquí, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta esta diversidad de prácticas agrícolas que tenemos en México para también identificarlas. Como una primera etapa de esta cuestión de interés de sequías de América del Norte, se decidió en una primera instancia el identificar o el monitorear las condiciones de contenido de agua en el suelo de zonas de temporal. Uno es porque sería como que la situación más sencilla en comparación de una zona de irrigación, porque como tenemos un píxel muy amplio, lo que se quiere es que no se tenga tanta heterogeneidad entre campos, como lo que se tendría una cuestión de irrigación, porque la irrigación se tiene que programar, la cantidad de agua que se tiene que irrigar se tiene que programar en función del cultivo que se tenga. Ya si estamos hablando de una zona de temporal, lo que va a suceder por un lado es que voy a tener una sola entrada de agua natural que va a ser la lluvia, pero también va a tender a que voy a tener cultivos dominantes, que son los que van a estar más adaptados a esta condición meteorológica de temporal. Y esto es lo que ha motivado este estudio en específico, que es el cómo usar esta información de los satélites de SMAP y de SMOS, que de hecho ya hay un grupo de trabajo internacional entre la Agencia Espacial Europea y NASA sobre esta temática de la humedad de suelo, para específicamente para cuestiones de aplicaciones agrícolas. Y el principal problema que aunque se ha estado trabajando en los últimos más o menos 7 años, 8 años, es que todavía no hay una metodología que nos permita irnos de una resolución tan amplia como los 30, 40 kilómetros a llevarlo a resoluciones de 1 kilómetro o por debajo de 1 kilómetro. Lo mejor que se ha podido hacer hasta la actualidad es llegar a los 3 kilómetros. Sin embargo, todavía hay ciertas problemáticas por una cuestión de heterogeneidad terrestre. Y para poder validar todas estas metodologías que se están teniendo, lo que se necesitan son los que se conocen como instrumentalización de campo. Y esta instrumentalización de campo es la que va a indicar a cuáles son los aspectos que se tienen que mejorar. Cuando nosotros hablamos del contenido de agua en el suelo, tenemos 2 tipos de variabilidad. Una variabilidad que es espacial, el cómo se está distribuyendo desde el punto de vista espacial ese contenido de agua, y la otra es la temporal. Cuando hablamos de una cuestión temporal, es cómo está pasando cómo se tiene esa distribución de patrones de lluvias, y también cómo se está infiltrando el agua a las diferentes capas del suelo. Y lamentablemente aquí en México, si bien tenemos los esfuerzos que ha hecho CONAGUA en esta caracterización y el Sistema Meteorológico Nacional, todavía no estamos dando respuesta a cuáles son las condiciones del contenido de agua sobre el territorio mexicano. Una de ellas es porque, por ejemplo, la información que está recibiendo el Sistema Meteorológico Nacional se recibe a partir de colaboraciones con NOAA. NOAA entrega a México más o menos información cada 15 días, y también la cuestión que tiene es que usa muchos de sus modelos para tratar de representar de una forma idónea
las condiciones que se tendrían o las condiciones de superficie que se tienen en México. Entonces, ahí eso produce mucha incertidumbre y por eso hay en ocasiones zonas que la gente reporta que se encuentra en sequía, pero los mapas del Sistema Meteorológico Nacional dicen que no están en sequía. Entonces, esta es una de las cuestiones de discrepancia que se tienen que mejorar, además de mejorar la resolución temporal. Entonces, para la implementación en México se definió o se dividió en 2 etapas. La primera etapa fue un monitoreo de alta resolución temporal en la zona de Tlaxcala, y dentro de la zona de Tlaxcala se limitó el estudio a la zona de Huamantla, porque es donde se tiene, por un lado, cultivos de temporal, pero también se tiene una alta dominancia del cultivo del maíz. Huamantla es una de las principales, si no es que la principal zona productora de maíz nativo por temporal. En la zona norte de México se produce también mucho maíz, pero ahí sí son a partir de técnicas de irrigación. Entonces, es algo que es muy particular en la zona de Huamantla. Para cuestión de representatividad, en la parte de los proyectos espejos se eligió la zona de Iowa, se eligió la zona de Manitoba en Canadá y aquí en México se eligió esta zona de Huamantla, en donde pusimos 5 estaciones que estuvieron monitoreando las condiciones de humedad de suelo cada 20 minutos en 5 diferentes campos, pero en colectando información. Cada estación tenía dos conjuntos independientes de humedad de suelo. Entonces, por cuestiones se eligieron los campos en una cierta distribución espacial que fuera más o menos equidistante y además para no depender tanto de las estaciones meteorológicas de Conagua, llevamos nuestras propias estaciones meteorológicas porque en una primera revisión que hicimos, la estación más cercana que teníamos de nuestro sitio de estudio de Conagua, el pluviómetro no estaba funcionando y es una de las variables más importantes que nosotros requerimos. Estos son la forma en cómo hicimos todos los protocolos de mediciones. Los protocolos que implementamos fueron parte de las actividades que se desarrollaron en los grupos de trabajo internacionales. Ahí fue donde se delinearon estos protocolos y lo que hicimos fue el monitoreo de vegetación cada 3 semanas. Se separó se hicieron protocolos destructivos, se trajeron a laboratorios a la Ciudad de México para conocer sus contenidos de agua, no nada más de la planta completa, sino de cada uno de los componentes de la planta para saber cómo se estaba distribuyendo el contenido de agua dentro de la planta. Asimismo, se determinó la geometría, saber el poder determinar cómo es la estructura de la planta, saber cada cuándo hay una hoja, en qué ángulo se encuentra cada una de las hojas, cuántas hojas en promedio está teniendo cada una de las plantas, etcétera. En cuestiones de humedad de suelo, se estuvieron colectando información cada 20 minutos a profundidades de 2.5, 5, 10, 20 y 30, con la finalidad de tener el perfil del suelo y ver cómo se estaba infiltrando el agua. Y también se tomaron muestras de suelo para hacer la calibración de cada uno de estos sensores en diferentes condiciones de agua, es decir, si estaban en un periodo seco, si estaban en un periodo de lluvias, y para cada una de las profundidades con la finalidad de identificar variaciones de texturas en el suelo. Y bueno, también estuvimos monitoreando temperaturas de suelo, que es una de las que nos va a estar indicando cuánta emisión de esa parte de calor se está recibiendo y cuánto se está emitiendo. Y medimos cuestiones de rugosidad y cuestiones de texturas, es decir, cuáles eran sus componentes físicas del suelo en sus diferentes capas. Todo esto se ha estado reportando en diferentes plataformas. Este es uno de los reportes que se hizo en conjunto entre la Universidad de Florida y el Politécnico y que se encuentra en una de las plataformas del Instituto Politécnico Nacional.
esto es ya cuando estamos hablando de qué es lo que está pasando en el terreno y por qué es tan complejo poder determinar el cómo se está comportando la humedad de suelo. Uno de ellos es porque tenemos mucha variabilidad. Cuando estamos hablando de una zona de cultivo, no es que yo diga, ah, bueno, es una zona homogénea, y cuando yo digo es una zona homogénea, quiere decir que todos los agricultores están plantando en los mismos días, sino que esta es una cuestión que va variando. Generalmente en función, y esta es otra cuestión de que no está tan tecnificado el campo en México, es que estas prácticas de cuándo tengo que sembrar es una cuestión más de experiencia y es una cuestión que se va dando, que se va transmitiendo de generación en generación. Cuando nosotros estamos en campo, mucha gente nos dice, no, es que se hace que cuando esté, tantos días después de la luna roja, o algunas personas nos dicen, no, es que después de la primera lluvia tenemos que esperar tanto número de días para poderlo sembrar. O hay otras personas que nos dicen, no, es que cuando ya empieza a calentar, que ya no empieza a helarse la tierra, entonces es cuando ya por lo menos sabemos que la temperatura va a empezar a cambiar y es cuando yo puedo sembrar. Entonces, ahí es cuando vemos toda esta diversidad y es la complejidad de cómo caracterizar toda esa heterogeneidad. La otra cuestión también es que en México tenemos una gran cantidad de prácticas agrícolas que es muy diversa. Y esto lo que nos lleva es que en función del cultivo que por ejemplo, aquí estuvimos trabajando principalmente en zona de maíz, pero dentro del mismo maíz hay diversidad. Entonces, va a haber agricultores que por una cuestión tradicional van a sembrar la especie típica nativa de la región, que en este caso para la zona de Huamantla es tanto el maíz blanco como el maíz pinto, y en otros también ya empiezan a introducir el maíz híbrido, que es un maíz que se supone que fue genéticamente modificado en la zona para empezar a tolerar más los periodos de falta de lluvia. Como se tienen dos tipos de especies de maíz, lo que va a pasar es que también el ciclo de crecimiento es diferente en cada uno de los cultivos. El cultivo nativo tiene un periodo de crecimiento mucho más amplio y requiere una plantación temprana para evitar que llegue al final del año y que le toque las heladas, mientras que el híbrido es mucho más, su periodo de crecimiento es mucho más corto y también su periodo de cosecha es más corto. Es antes que el criollo. Entonces, esto ya nos está dando una idea del nivel de heterogeneidad que vamos a tener en eso. Nosotros monitoreamos cinco campos. En su momento fueron 3 criollos y 2 híbridos. Entonces, con eso pudimos más o menos identificar la variación de cómo estaban creciendo. En este caso el periodo de plantación fue las 2 últimas semanas de abril en 2018 y el tiempo de cosecha fueron principalmente las 2 primeras semanas de octubre. Esto es nada más en términos de numeralia, cuántos datos obtuvimos, todos los pases del satélite que hicimos. Finalmente, todos los pasos satelitales fue en coordinación con la gente de la misión, en donde procuramos estar verificando que todas las estaciones estuvieran trabajando correctamente durante los pasos satelitales y usamos otra información que ellos nos recomendaron poderles ayudar a verificar. Entonces, esto es más o menos lo que se colectó en el 2018. Hicimos replicamos este experimento en el 2019 en la misma zona y en los mismos sitios para saber el nivel de robustez y el nivel de replicabilidad del estudio. Y en 2020, por cuestiones de pandemia, lo tuvimos que reducir a únicamente un mes. Esto es nada más una cuestión de ver cómo están creciendo los campos, dónde está la distribución, la principal distribución del agua dentro de la planta, en donde podemos ver que principalmente el continuo de agua se encuentra en el tallo, y conforme la mazorca aparece y se empieza a desarrollar, la mazorca es la que absorbe la mayor cantidad de agua
para su desarrollo. Entonces, esto también nos está hablando que desde el punto de vista de distribución de profundidad del contenido de agua en la planta, también va cambiando con respecto al tiempo. Y evidentemente, pues eso nos va a ir modificando nuestras cuestiones de penetración o cuestiones de información, o cuál es el nivel de certeza de que si obtenemos un cierto valor de emisividad, es realmente ese valor de emisividad que ya va a venir atenuado por la capa vegetal. Estos son en términos de humedad de suelo, todos los levantamientos que se hicieron en diferentes profundidades, junto con las lluvias que se tienen registradas, y también se tienen ahí los puntos de verificación de los gravimétricos. Y aquí viene otra cuestión, que es una cuestión de complejidad. Ya dijimos que nuestro sitio es heterogéneo y que tengo yo diferentes cuestiones de variabilidad. Sin embargo, el píxel con el que estamos trabajando es un píxel de 40 kilómetros. Ahora es cómo llevarnos esa información puntual que tenemos a una escala espacial. Y entonces, o a la escala del satélite. Y entonces aquí fue donde comparamos 4 metodologías topográficas para el escalamiento y validar cuál de esas 4 metodologías es la que nos está apoyando. Por ejemplo, ¿y cuál fue lo que nos motivó a decidir esto? Dentro de este estudio espejo que se hizo, se encontró, por ejemplo, que en la zona de Iowa, la metodología de escalamiento que mejor estaba representando la variabilidad espacial o la variabilidad a nivel del píxel satelital era lo que se le conoce como la ponderación en cuestión del tipo de suelo, o lo que se le conoce también como el método edafológico. Sin embargo, cuando en las reuniones la gente de Canadá mostró sus resultados, ellos encontraron que es esta técnica de Voronoi, que es el dividir en función una distribución espacial, que es la representación de los polígonos de Thiessen, y ellos encontraron que era mucho más representativo para su zona esta metodología de Voronoi que la de la ponderación de la información de suelo. Entonces, lo que nosotros aquí hicimos fue ver cuál de las 2 metodologías que nosotros teníamos era la más representativa para nuestra zona de estudio. Entonces, lo primero que hicimos fue ver que todas las metodologías pudieran identificar esas dinámicas de humedad de suelo cuando se tenían lluvias, que sí se comportan bien. Vimos también dónde se encontraban la mayor densidad de los puntos, y concluimos nosotros que desde el punto de vista de distribución espacial para nuestro sitio, tanto el promedio ponderado de información de suelo como el de Voronoi nos entregaban resultados prácticamente iguales. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que la pregunta que salió de la comparativa entre Estados Unidos y Iowa, nosotros no la pudimos resolver porque resultó que los 2 métodos, en nuestro caso, nos daban resultados muy, muy similares. Entonces, realmente es una pregunta que sigue abierta y que es algo que se tiene que desarrollar mucho más estudios para poder determinar en qué casos sí podría usar la cuestión de Voronoi, que la ventaja que tiene el método de Voronoi es que no es tan dependiente de información de conocimiento de suelo, sino es una cuestión más de distribución espacial, mientras que el de ponderación, ponderación de textura es un método que es computacionalmente muy, muy eficiente, pero que sí requiere un conocimiento previo de la zona de estudio. Esto es ya cuando nos vamos a el análisis propiamente de todos los diferentes productos y todas las variantes en los algoritmos de estimación de humedad de suelo que tiene NASA para esta misión. Y lo que podemos ver es que en términos generales, podemos ver que tenemos una dinámica muy similar a la que están prediciendo, o la que se tiene, es la que está describiendo las estimaciones de NASA. Sin embargo, hay 2 metodologías o 2 algoritmos que para el caso de México específicamente
están entregando estimaciones mucho más húmedas de lo que realmente está, de lo que se está entregando. Y esta también es otra cuestión que se tiene que trabajar mucho más profundo, porque en la zona de Iowa de Estados Unidos se encontró que el sensor que tiene esta variación de la polarización vertical era la que para ellos entregaba mejor resoluciones. Para nosotros resultó ser la polarización H, pero para Canadá se observó que tanto polarización horizontal como polarización vertical obtenían los mismos resultados. Entonces, seguimos todavía en este contexto en donde todavía tenemos muchas preguntas abiertas que se tienen que responder por toda esa cuestión de heterogeneidad global. Ya cuando nos vamos con esta cuestión de la dinámica temporal, vemos que tenemos una gran correlación en cómo se está viendo. Sin embargo, otra cuestión que llegamos a observar es que conforme nos vamos yendo a escalas más finas, el error o la incertidumbre de la información empieza a incrementar. Entonces, esto es una de las principales limitantes que se tiene hasta la fecha de irnos de una cuestión operativa tecnológica a una cuestión de aplicabilidad ya a cuestión de parcela agrícola. Entonces, es algo que todavía se está trabajando y justamente es irnos ya, que eso ya será una etapa más adelante, que es irnos ya a desmenuzar toda la cuestión física, la cuestión de balance de energía, la cuestión de balance de flujos, para ver de qué forma se pueden mejorar esos modelos y mejorar estas estimaciones a escalas mucho más finas. Ya cuando nos vamos a identificar qué cuestiones están pasando en México y en cuestiones de lo que estamos monitoreando. Y aquí podemos ver dos cosas. La primera es que en el 2018 tuvimos 2 periodos de carencia de lluvias. Son 2 periodos atípicos porque dentro de la información de INEGI, desde el punto de vista histórico, nos dice que las lluvias en esa zona son de abril a octubre. Y aquí vemos que tuvimos 2 periodos bastante, por lo menos duraron, cada periodo duró un mes, en donde no cayó ni una sola gota de agua. Eso se tiene evidentemente un reflejo en cuanto a el desarrollo de la planta. ¿Por qué? Porque sí vimos que en algunos casos de los cultivos, principalmente para el maíz criollo, que sembraron en estas fechas y ya no le dejó, en este primer periodo de sequía, ya no permitió que la planta se desarrollara con normalidad. Y aquí tenemos mucho que entender en qué sucede cuando una planta crece. Cuando nosotros vemos que emerge, que germina la planta que nosotros vemos desde fuera del suelo es que la planta está creciendo, pero también la raíz por abajo se empieza a desarrollarse, su densidad empieza a ser mayor, pero también empieza a alcanzar profundidades mayores en el suelo, lo que le permite jalar mayor recurso hídrico. En etapas tempranas de la planta, cuando todavía está saliendo de la semilla, su raíz es muy corta. Entonces, realmente necesita disponibilidad de agua en las capas superiores del suelo. Ya, por ejemplo, el segundo periodo de sequías, ya estábamos en un periodo en donde la planta ya estaba completamente madura y entrando a su etapa reproductiva. Entonces, ya tenía su mayor cantidad de raíces con la longitud máxima de raíces y que le permitía una mayor sobrevivencia. Entonces, realmente, la cuestión que tuvo un efecto en la cuestión del desarrollo de la planta fue el primer periodo de sequía. Y otra cuestión, es una cuestión de la intervariabilidad de los patrones de lluvia. ¿Qué quiere decir? Que esos patrones que nosotros teníamos identificados históricamente ya no se están cumpliendo. Y ahora nosotros podemos ver que dentro de 2 años continuos, la variabilidad de lluvia es muy, muy marcada. Que, por ejemplo, aquí, y es una cuestión que es algo que los agricultores nos preguntan mucho, ¿qué tipo de maíz uso? Sobre todo porque el maíz híbrido es mucho más caro que el maíz criollo, pero, por ejemplo, las personas que sembraron criollo y que no tuvieron mucha producción en el 2018, cuando lo sembraron en el 2019, manteniéndose criollo, tuvieron una productividad
igual o mayor a la parte híbrida, al maíz híbrido. Entonces, es una cuestión que aún esta cuestión del cambio climático nos está llevando a ver, y que estos periodos de sequía típico también están impactando desde un punto de vista económico a estas regiones. Y bueno, ya cuando nos vamos desde el punto de vista tecnológico y vemos las estimaciones de cómo ellos están representando esta variabilidad de los campos y de la cuestión interanual en los campos de cultivo, pues vemos que también todas las estimaciones que están haciendo las agencias espaciales, pues tienen un rango de error bastante importante por esa cuestión de cambios de patrones. Y esto no nada más es algo que se encontró en México, sino también es una cuestión que se encontró en Iowa y en Manitoba. En Manitoba se tuvo una cuestión muy particular porque a la diferencia de México y Canadá, Estados Unidos tiene una muy fuerte subvención al campo, particularmente a la parte de Iowa, por una cuestión de biocombustible. Entonces, eso permite que la gente no busque el cambio de cultivo, de pasar de maíz a otro cultivo. Esto sí está sucediendo tanto en Canadá como en México. Entonces, las cuestiones de heterogeneidad están cada vez más fuertes. Entonces, fue ahí justamente, tanto en Canadá como en México, que se presentó la mayor variabilidad y el mayor error en esta representatividad de la cuestión de vegetación. Y bueno, ya pasándonos de esta cuestión de heterogeneidad, de variabilidad espacial, tenemos otra problemática. La problemática principal es que los satélites únicamente ven, y sobre todo los de microondas, únicamente ven los 5 primeros centímetros superiores del suelo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo yo puedo llevar esa información para inferir el contenido de agua en las capas más profundas y cubrir toda esta parte de la zona de raíces hasta 1 metro? Una de las metodologías que se usa es conocida como la asimilación de datos, y se usan métodos de balance modelos físicos de balance de energía calibrados para cada una de las zonas específicas. Y lo que nos permite aquí es, a partir de esta asimilación de datos, se han hecho estudios de comparación dentro de todos los métodos de asimilación de datos, cuál es el que nos puede dar un mejor resultado en cuanto a la propagación estadística de la información en las capas superiores hacia las capas inferiores, pero que también sea computacionalmente eficiente. Y el método que se ha encontrado es el filtro Kalman de conjunto, que es el que se ha visto que, sobre todo, por ejemplo, dentro de una primera selección que se hizo fue el filtro Kalman de conjunto y el filtro de partículas, pero el filtro de partículas era computacionalmente mucho más demandante en comparación del filtro Kalman de conjunto. Entonces, lo que se ha estado decidiendo es que para esta cuestión de las aplicaciones satelitales es irnos por la cuestión del filtro Kalman de conjunto. Esto es ya cuando lo estamos aplicando, y lo que tenemos aquí es que esta línea azul es los datos de modelos que nos está dando NASA y NOAA para la zona de México, y la línea negra es los datos que tenemos in situ. La línea anaranjada que tenemos aquí es cuando nosotros asimilamos o cuando usamos las observaciones de la información. Digamos que es suponer que en lugar de tener el paso orbital del satélite, al mismo momento yo le digo, ¿sabes qué? Tenemos la información de los lectores de humedad de suelo. Y vemos que los modelos realmente mejoran en cuanto a las estimaciones y se acercan lo más posible a las observaciones que tuvimos en el campo. La línea verde es cuando ya decimos, ok, vámonos directamente a la utilización de la información satelital, y también vemos que hay una cierta mejora que es inferior a la mejora que tuvimos con los datos satelitales, pero se tiene cierta mejora. En la figura superior, yo lo que estoy mostrando es esta mejora en las capas de los 5 centímetros, los 5 primeros 5 centímetros del suelo, y en la capa de abajo es cuando yo ya tengo
ese promedio ponderado de toda la zona de raíces hasta 1 metro, y en ambos casos tengo cierta mejora. Aquí la pregunta es, ok, ya vimos que se está mejorando, ya vimos que tengo una cierta representatividad aceptable cuando yo veo la información satelital. Ahora, ¿qué pasa con la disponibilidad de agua en esas capas hasta 1 metro? Especialmente sabiendo que tuvimos 2 periodos de sequía típica. Y esto es justamente lo que muestran estas gráficas. El color amarillo me indica zonas que tienen secas o que tienen poca disponibilidad de agua para la planta, y las zonas en azul me indican dónde tengo yo las lluvias y cómo se va infiltrando la lluvia hacia las capas más profundas. Entonces, aquí tenemos esos 2 periodos de sequía típica, en donde vemos que justamente eso explica el por qué cuando aquí la planta se empezaba a desarrollar en los primeros días después de la siembra, en este periodo la disponibilidad de agua se encontraba por debajo de los 40 centímetros. Es decir, si para las semillas que todavía no desarrollaban una densidad de raíces importantes por debajo de los 40 centímetros, pues prácticamente su disponibilidad de agua fue muy poca, y lo que explica es que realmente la planta tuvo muy poco desarrollo. Ya en el segundo periodo de sequías, la disponibilidad de agua también fue poca, pero ya en esta cuestión de distribución de raíces, ya se tenía distribución mucho más profunda, que generalmente pueden llegar hasta los 60, 70 centímetros, y ya tenía cierta disponibilidad de agua que le permitía ese crecimiento. Entonces, sobre todo también que en una cuestión ya de desarrollo, pues ya en esta parte todo el agua se va básicamente para el desarrollo de la mazorca, ya no prácticamente para el desarrollo de la planta. Entonces, bueno, en este sentido, comparamos los dos. ¿Qué pasa cuando yo tengo la información de todas las cuestiones de profundidad a cuando únicamente yo tengo la información satelital? Y lo que vemos nosotros es que la mejora se empieza a perder a partir de los 45 centímetros. Es decir, estadísticamente yo ya no puedo llegar a diseminar toda esa mejora que tengo en la estimación de las capas profundas con la información satelital hacia capas mucho más profundas. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Es que nosotros requerimos información in situ a capas inferiores de los 40 centímetros. Esto ya desde el punto de vista de inversión o desde el punto de vista de colocación de infraestructura implicaría tener, así como se tienen las estaciones meteorológicas de Conagua, tener una serie de estaciones con una cierta distribución espacial en el territorio mexicano que me estuviera permitiendo principalmente conocer el contenido de agua en capas más profundas para poder dar respuesta sobre todo a los agricultores ¿y entonces en qué momento siembro? O si cuando empiezo a tener yo ya las primeras lluvias, ya estoy en posibilidades de sembrar o me espero otro poco tiempo, ese tipo de cuestiones. O, por ejemplo, por ejemplo, otra de las cuestiones que se nos preguntan mucho es ¿cuántos días después de que deja de llover puedo esperar antes de pensar cómo meter algún sistema de irrigación, ya sea por goteo o con alguna manguera improvisada, algún sistema, aunque sea muy sencillo, pero que les permita salvar la producción de su cosecha? Y aquí viene otra cuestión. Ya hablamos de esta cuestión, ya de la cuestión de la escala satelital, y ahora viene cómo me voy de la escala satelital a una escala mucho más fina, en donde el valor que nosotros le demos al agricultor sea mucho más representativo de lo que realmente está pasando en su parcela. Y este es algo que se conoce como técnicas de escalamiento o de downscaling, en donde lo que se busca es usar toda la información disponible, ya sea información in situ, como otros pasos satelitales, como información histórica, que nos permita tener una representación estadística de qué está pasando a escalas más finas con respecto a escalas más amplias, ver cuántas de estas variables pueden correlacionarse en 2 escalas amplias y cuántas se
en qué momento, en qué escala, cuando nos vamos a escalas más finas, en qué momento se puede romper esta correlación. Entonces, son de las cuestiones que se están trabajando, y uno de los métodos que se ha estado trabajando es lo que se le conoce como métodos de autorregularización, en donde tratan de usar toda la información disponible para poderla colocar en un solo algoritmo y poder hacer el escalamiento. Implementamos en una primera etapa para las cuestiones de Huamantla, hicimos como un primer intento, hicimos completamente una clasificación binaria, sabíamos que tenemos una cobertura vegetal y sobre todo una cobertura de maíz sobre la zona agrícola que anda alrededor del 70%, hicimos una máscara de todas las zonas de poblaciones que pues al ser zonas de poblado, no tienen cuestiones agrícolas, sobre todo para concentrarnos en que el algoritmo se enfocara en los puntos de monitoreo. Usamos todo el levantamiento de información para hacer nuestras funciones para cuestión de entrenamiento, y lo que tratamos de hacer aquí es que el algoritmo aprendiera a partir de toda esa información óptica y ver cómo estaba la distribución espacial. Lo que actualmente estamos probando lo dividimos en dos periodos. Uno, cuando es secas, que no tengo yo variación de agua y que se supone que las diferentes capas del suelo están en una condición estable cuando estamos hablando de una cuestión de energía y una cuestión hídrica, y otra es cuando tenemos un periodo de lluvia bastante frecuente. En este primer punto lo aplicamos para el 18 de mayo, y lo que obtuvimos es una cierta representación, pasar de 36 a 1 kilómetro. Obtuvimos cierta mejora. Sin embargo, lo que sí vemos aquí es que tenemos un problema con la información óptica de los satélites. Y es que la cuestión de coberturas de nube nos está dejando muchos huecos que aún no hemos podido cubrir, sobre todo porque como México no tiene satélites propios, el territorio mexicano no es prioritario para muchas de las misiones espaciales, sino que sí colectan información, pero se le llama, es una cuestión de prioridad. Si en el momento en que el satélite pasa sobre el territorio mexicano y hay una cuestión, un área prioritaria, no lo va a colectar, o bien la información que colecte no va a ser abierta. Esto es lo que trabajamos en una zona de lluvias, y tenemos una situación similar. Es un patrón que generalmente está siendo afectado por la falta de caracterización en la heterogeneidad de la zona. Entonces, esto es realmente en dónde estamos y lo que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los retos actuales que tenemos? Esta cuestión de que tenemos que diseñar políticas públicas y políticas de gobierno que nos permitan tener una infraestructura que sea permanente, así como toda la inversión que se requirió para tener esas estaciones meteorológicas de Conagua, pero ahora enfocado a saber cuál es la disponibilidad de suelo, en el contenido de agua en el suelo. Esto no es algo que, digamos, no exista. Sí existen infraestructuras, no existen en México, pero sí existen en otros países, y es una forma muy clara en donde se demuestra la necesidad y la utilidad, sobre todo en esta época de cambio climático y sus efectos, de requerir esa información. Tenemos otra cuestión, y es el desarrollo de productos satelitales operacionales calibrados para México, para poder tener una estimación de sequía, que no nada más tengamos un mapa de sequía cada 15 días, sino que tengamos unas condiciones de sequía más o menos con un periodo de cada tercer día, pero también que nos diga a qué profundidad y cómo tengo yo esa distribución de disponibilidad de agua a diferentes capas del suelo, para que yo le pueda decir al agricultor, ¿sabes qué? O por lo menos que la gente de toma de decisión en estos comunidades ejidatarias, que puedan decir en qué momento se recomendaría sembrar o no sembrar, o si realmente ya el tiempo de siembra se está pasando para sembrar otro tipo de cultivo, y que pues tengan un cierto ingreso
en ese año. La otra cuestión es el continuar trabajando en las cuestiones de escalamiento. Y otra es, actualmente, esa es una noticia que salió reciente, que fue la firma como uno de los resultados de la reunión de la CELAC aquí en México, en donde se firmó la carta de intención de la conformación de la Agencia Espacial Latinoamericana, y que dentro de esa firma o esa declaratoria que se hizo de todos los países latinoamericanos y caribeños, se hizo como el uso de la información satelital para el monitoreo y mitigación de, del efecto de del cambio climático para la población latinoamericana. Entonces, esto es una cuestión que todavía tenemos mucha área que trabajar, muchas temáticas que estudiar, y que necesitamos todavía una mayor comprensión. Para dar una idea, aquí yo les hablé del territorio mexicano, del territorio estadounidense y de Canadá, pero si nos vamos a una escala más global, lo que está pasando en esta región de América del Norte no es único de nuestra región, es una problemática global. Esto, por ejemplo, aquí nos habla de todos los puntos de monitoreo que se tienen para las condiciones de humedad de suelo en diferentes tipos de ecosistemas, incluyendo la zona agrícola, y podemos ver dónde están cargados todos esos puntos de monitoreo. Estos puntos que se ven aquí son estaciones de monitoreo permanente de condiciones de humedad de suelo. Claramente vemos que están cargados hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Europa, pero tenemos toda una zona que tenemos aquí que cubre gran parte de Latinoamérica, solamente Argentina tiene uno de sus proyectos, y eso es gracias a que tiene la agencia espacial más desarrollada de toda Latinoamérica, está en Argentina, la Comisión Nacional del Espacio, que tiene ya sus puntos de monitoreo porque vieron que esa es una necesidad y también quisieron invertir ahí. Y tenemos, por ejemplo, toda esta parte de Asia que está sin información. Tenemos toda una parte de África, salvo Sudáfrica, que también tiene la agencia espacial africana más desarrollada de la región, en donde realmente tienen esta parte de monitoreo de información. Y pues bueno, ahí tenemos todavía toda una cuestión de necesidad. ¿Y por qué les muestro esta gráfica? Porque como les comenté en un inicio, esto es una problemática global. Entonces, pues es algo que necesitamos trabajar. Muchas gracias por el tiempo, y pues estoy abierto a sus preguntas. No sé si tengan alguna. Gracias, doctor Monsiváis. No sé si tenga por parte del público alguna pregunta, alguna observación, algo que quieran preguntar. Estamos atentos. Sí, Isidro, adelante. Hola, sí, gracias por la presentación. Llegué un ratito tarde, pero bueno, tengo a mis alumnos ocupados en otras cosas y me hice un tiempito. ¿En qué medida podés usar información de otros experimentos para mejor calibrar la información que se levanta en México? Ok, esa es una buena pregunta, y sobre todo porque este es algo que ha motivado otra iniciativa. Generalmente es una iniciativa que surgió dentro de una de las reuniones del G20, y es generar bases de datos colaborativas entre países. En esta primera firma de acuerdo de los países del G20 se determinó hacer como un primer grupo de trabajo que se le llamó la red de la red internacional de la humedad de suelo, y lo que se busca es realmente caracterizar, como por ejemplo hacer ese cruce de información, así como una especie de SIG, de decir, bueno, yo tengo este tipo de texturas, tengo este tipo de coberturas dominantes. Entonces la información que yo tengo de, por ejemplo, algún sitio de la India, puedo yo utilizarlo para tratar de mejorar algunas estimaciones de México.
Sin embargo, aquí caemos un poquito en cuanto a la distribución de ecosistemas. Si nosotros vemos aquí esta parte o esta franja en donde no tenemos información, cubre una franja que son de ecosistemas comunes que compartimos, pero también son ecosistemas que compartimos con otros países en vías de desarrollo. Entonces, realmente una cuestión de inversión en cuanto a infraestructura para caracterizar estos ecosistemas no es mucho. Entonces, a pesar de estos esfuerzos internacionales que se han hecho de conformar bases de datos globales, todavía falta mucha información para tener una buena caracterización de estos ecosistemas tropicales. Gracias. Sí. Y tengo una pregunta cortita, si no hay otra, simplemente para dejarla. ¿En qué medida el uso de drones te puede ayudar a esta tarea? Ok, el uso de drones es también una cuestión complementaria, sobre todo para la caracterización de las coberturas vegetales. Esto también es algo que se ha estado trabajando y esto es porque como lo que comenté al inicio de la presentación, los satélites ópticos, por las longitudes de onda que trabajan, sufren mucho con las coberturas nubosas. Y es algo que se ha estado trabajando, por ejemplo, con proyectos de cubrir ciertas áreas con drones, por ejemplo, con este esquema de una operación colaborativa de una red de drones para hacer un levantamiento de una cierta región agrícola. Y entonces ya no estar tan dependientes o estar tan carentes de información debido a la cobertura nubosa. Gracias. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? Hola, yo muchas gracias, doctor Alejandro. Muy interesante el proyecto y bueno, recientemente ha habido una vinculación cercana con la Ibero Sí. para este tema. A lo mejor, digo, aprovechando este espacio, comentar brevemente en qué está colaborando la universidad en todo este gran esfuerzo. Sí, claro que sí. Justamente hemos estado trabajando muy de cerca con el doctor Jorge Emilio Quirós y con el doctor Jorge Ángel. Y justamente, como lo comenté aquí, jugamos mucho con el recurso informático. Y entre mejor optimizado esté el recurso informático en cuanto a los procesos, es como mejor vamos o como mejor aprovecharíamos los resultados y quizás ese tiempo de cómputo usarlo en otra problemática. Y es justamente lo que estamos trabajando con ellos, en tratar de determinar esa relación que hay entre la información disponible de otros satélites, principalmente ópticos, con la caracterización de la vegetación a partir de nuevas ecuaciones estadísticas que nos sean mucho más representativas y por ende también computacionalmente mucho más eficientes. Sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra observación? Bueno, pues quiero agradecerle al doctor Alejandro Monsiváis por esta explicación tan amplia y detallada sobre el uso de la información satelital. No habiendo más por el momento, y bueno, sabemos que también están quizás programando otras actividades para el resto de la tarde, pues les damos a todos y a todas las gracias por haber asistido a este seminario y bueno, estamos en comunicación. Muchas gracias a todos, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos y nuevamente muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.